En este video vamos a platicar acerca de uno de los temas más interesantes que como maestras y maestros tendremos que revisar y tienen que ver con mi planeación didáctica. Y es de que algo que tendremos que reconocer es que el Plan de Estudios 2022, con base en este nuevo modelo que es la nueva escuela mexicana, pues ya nos plantean que la planeación surge o se realiza con base en nuestro programa analítico, ¿no? Entonces, esto agrega una nueva capa de complejidad al trabajo que estamos realizando, porque anteriormente, en contraste, aprendizajes clave, que era el programa de estudios, nos decían, oye, vas a tomar el aprendizaje esperado y vas a planear, ya sea un proyecto, una secuencia didáctica y demás. Entonces, simplemente pasábamos de lo nacional a lo local, tan directo. Ahora no, ahora existe algo en el medio, que es el programa analítico y que nos dicen, bueno, con toda esta revisión de contextualización, con esta parte de codiseño si fue necesario, con esta parte de la formulación del programa analítico, vas a tomar en cuenta para hacer una planeación. Por ello, tenemos el día de hoy este resumen que hemos elaborado con muchísimo cariño para todos ustedes y que es completamente de regalo para todos nuestros suscriptores. Nos plantea lo siguiente: ¿cómo hacer mi planeación con base en el programa analítico? Por ello, a través de este video vamos a revisar este resumen. También estaremos revisando un programa sintético. Tenemos por acá un ejemplo de programa analítico y vamos a enlazarlo con las orientaciones de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar para darle un sustento, un seguimiento y la importancia de nuestra planeación didáctica. Y recuerden, familia SEA, que todos nuestros materiales están en nuestra tienda en línea www.centroaprendizajeactivo.com. Si me escribes la palabra materiales, te voy a enviar un enlace directo para nuestra tienda en línea y al final del video te voy a platicar dónde descargar este resumen que hemos elaborado con muchísimo cariño para todos ustedes. Aquí está. Bueno, ya al final lo platicamos. Y hay que reconocer un antecedente. Dentro de la fase intensiva ya se nos plantea que el primer momento de esta creación del programa analítico es la lectura de la realidad, donde básicamente, aquí tenemos el ejemplo ya desarrollado de una escuela ficticia. Hablamos acerca de datos generales de la escuela, qué está sucediendo en mi contexto, cuáles son las fortalezas, características, necesidades, qué decisiones vamos a tomar, qué es lo más importante de atender y cómo lo voy a ubicar en mi grado escolar. Ya también tenemos un video que te platica el paso a paso. Son más o menos 40 minutos con todo este desarrollo para que tengas más información. Pero, ¿qué es lo interesante de todo esto? Bueno, que dentro de este proceso de contextualización vamos a elegir los diferentes campos formativos, contenidos, PDA que trabajaremos con los estudiantes. Y ojo, si de pronto alguno no está dentro del programa sintético, lo podemos crear. Podemos tener un contenido nuevo, un codiseño que atienda las necesidades y las características de nuestros estudiantes. Para ello vamos a utilizar nuestro programa sintético y en un momento más vamos a regresar con esa información porque este resumen ciertamente va a atender a todos estos elementos. Si bien es cierto, este resumen cuenta con 8 diferentes preguntas. Aparece información general, aparece un ejemplo, así con la escuela. En la escuela puede verse así, una parte de conversar para igual, si eres el lector o si estás exponiendo, compartiendo, también es un momento para poder reflexionar con el grupo y una idea para recordar con toda la información, ¿sale? Como para tener un resumen rápido de lo que estamos viendo. Importante, este resumen no lo elaboró la Secretaría. Nosotros lo hicimos con mucho cariño para ustedes y al final aparecen ya las referencias consultadas, ¿sale? Para que tengas toda la información, todos los datos. Así que vámonos con la primera pregunta. Y bueno, aquí es importante. ¿Por dónde empiezo para planear mis clases? ¿No? Planear no comienza al llenar los apartados de un formato, ni al buscar una actividad atractiva. El primer paso es pensar con claridad qué necesitan aprender nuestros estudiantes y desde qué acuerdos orientamos la enseñanza. Para comenzar, podemos recuperar 3 referentes cercanos. Uno, los acuerdos establecidos en el programa analítico. ¿Qué acuerdos llegamos? Bueno, los acuerdos se establecen en el apartado que tú quieras. Nosotros lo hicimos a manera de tabla, ¿sale? Pero lo pueden hacer en redacción y demás. ¿Qué acuerdos se toman? Si existe una problemática transversal para toda la escuela, pues y decimos, oigan, ¿saben qué? Pues resulta que la escuela tiene muchos problemas de convivencia o tiene muchos problemas en la lectura o en matemáticas. Bueno, ¿qué les parece si todos trabajamos
conforme a estas problemáticas y buscamos contenidos y PDA que las atiendan. Perfecto, vamos a avanzar con ese apartado. De la misma manera, si nos regresamos al resumen, vamos a ver los contenidos y PDA que corresponden trabajar. ¿Qué me corresponde trabajar? En el ejemplo que compartimos, pues nos corresponde trabajar la fase número 3, que en este caso, en este ejemplo, es primero de primaria. Sabemos que la fase número 3 abarca primero y segundo, ¿no? Pero lo estamos ubicando en primero de primaria, ¿no? Estudiantes que apenas están ingresando a la educación primaria. Entonces, tendremos que conocer cuáles son los contenidos, cuáles son los PDA que aparecen para cada uno de los campos formativos en este grado en específico, ¿sale? Entonces voy a trabajar algunos relacionados con lenguajes, por ejemplo. Ya ustedes lo decidirán. El número 3, lo que conocemos y observamos de nuestro grupo. ¿Cuáles son sus características, necesidades, intereses? A partir de ellos, conviene formular algunas preguntas sencillas. 1, ¿qué quiero que aprendan mis estudiantes? 2, ¿qué saben o han experimentado sobre este tema? 3, ¿qué necesitan fortalecer? 4, ¿qué situación puede ayudarles a comprender el contenido? 5, ¿cómo podré reconocer sus avances? No es necesario tener todo resuelto desde el primer momento. La idea es avanzar, dar los primeros pasos. Podemos comenzar con un propósito claro y una ruta inicial de actividades. Después, conforme avanzamos, observemos las respuestas y producciones de los estudiantes, realizaremos los ajustes necesarios. Que esto es algo vivo, pues cambia, no está escrito en piedra. También es importante considerar el tiempo disponible. Algunos aprendizajes pueden abordarse mediante una actividad breve, otros requieren varias clases, una secuencia o un proyecto. La duración debe responder al aprendizaje que buscamos y no únicamente al espacio disponible en un formato. Por ello, dentro de estas mismas orientaciones nos dicen, bueno, sí, vas a partir de todas estas actividades de la lectura de la realidad, pero después vas a hacer la contextualización, que es prácticamente elegir los contenidos que atienden a, y también los PDA, que atienden a las necesidades, y ya después la formulación del programa analítico, que básicamente es todo lo que vamos a hacer en un momento más. Porque si nos vamos aquí el ejemplo, vamos a ver esta relación. En la escuela primaria Benito Juárez, una maestra observa que sus estudiantes tienen dificultades para escucharse durante el trabajo en equipo. Esa es la realidad, ¿no? Eso es lo que está sucediendo en mi salón, en mi grupo. Antes de elegir actividades, revisa los acuerdos del programa analítico y reconoce qué contenidos y PDA, es decir, la contextualización, pueden ayudarles a dialogar y construir acuerdos. Conversemos. Cuando nos sentamos a planear, comenzamos por el aprendizaje que buscamos o por las actividades que queremos realizar. O sea, realmente tendremos que iniciar con el aprendizaje que buscamos conforme a las necesidades. Idea para recordar. Planear comienza por tener claro qué necesitan aprender nuestros estudiantes y qué acuerdos orientarán nuestra enseñanza. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué necesito recuperar del programa analítico antes de comenzar a planear? No necesitamos copiar todo el programa analítico en cada planeación. Lo importante es localizar los acuerdos que tienen relación con el grupo, el momento del ciclo y los aprendizajes que vamos a trabajar. Podremos recuperar, y aquí tenemos una gran variedad de elementos, ¿no? 1, las situaciones de la realidad que ayudan a dar sentido a los aprendizajes. 2, los contenidos y PDA contextualizados para la actividad. 3, la secuencia y la distribución general acordada. 4, los contenidos locales incorporados mediante el codiseño, cuando existan. 5, los ejes articuladores. 7, las orientaciones generales sobre la enseñanza. Dentro de nuestro ejemplo, tenemos que aquí se va a trabajar primeramente con lenguajes y el contenido que se está atendiendo es la escritura de nombres en la lengua materna, ¿sale? Derivado de ello, pues tenemos 2 PDA para este primer grado de primaria. Y bueno, ¿esto cómo se va a trabajar? Al registrar la asistencia, la verdad es que muy natural, muy sencillo, por así decirlo, ¿no? Al registrar la asistencia, identificar pertenencias y reconocer la autoría de las producciones. Se consideran las distintas aproximaciones a la escritura sin convertirlas en etiquetas o de logro o rezago. ¿Qué significa? No es un juicio final, ¿no? Son los primeros días. Y por ello se utiliza el eje articulador de apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. En ese sentido, el programa analítico ofrece una orientación común, pero no determina todas las actividades. Cada docente
conserva la responsabilidad de decidir cómo desarrollará esos acuerdos con su grupo, que ya es algo muy propio y tiene que ver con nuestra autonomía. Por ejemplo, el colectivo puede acordar trabajar contenidos relacionados con el diálogo y la convivencia. A partir de ese referente, una maestra puede organizar una asamblea, otro docente analizar un conflicto cotidiano y alguien más desarrollar una producción escrita sobre los acuerdos del grupo. Las actividades pueden ser diferentes y mantener una misma orientación curricular. Conviene recuperar únicamente la información que realmente ayude a planear. Es decir, copiar páginas completas pueden hacer más extenso el documento, pero no es necesariamente más útil, ¿no? Aquí buscamos lo práctico, lo que sirva realmente. Ejemplo, la maestra de la escuela primaria Benito Juárez recupera del programa analítico un contenido, su PDA, y el acuerdo de relacionarlo con situaciones de convivencia. Con esa base, decide qué actividades realizará con su grupo y qué evidencias observará. Conversemos. ¿Qué acuerdos de nuestro programa analítico orientan realmente las planeaciones y cuáles necesitamos explicar o precisar mejor? Idea para recordar. Del programa analítico, recuperamos los acuerdos curriculares. En la planeación, decidimos cómo llevarlos a la práctica con nuestro grupo. ¿Sale? Vamos con el número 3. ¿Qué necesito conocer de mi grupo para decidir cómo enseñar? Que tiene que ver con este diagnóstico, ¿no? Una planeación adquiere sentido cuando responde a estudiantes reales. No planeamos para un grupo imaginario en el que todas las personas aprenden de la misma forma, al mismo tiempo y con los mismos apoyos. Para tomar mejores decisiones, conviene conocer. Uno, lo que los estudiantes ya saben y pueden hacer, ¿no? Un diagnóstico como tal. Dos, sus intereses, experiencias y preguntas. Tres, las formas en las que participan y se comunican. Cuatro, los diferentes ritmos y maneras de aprender. Cinco, los apoyos de algunos estudiantes requieren. Seis, las situaciones de convivencia, que es el tema central, ¿no? Que influyen en el trabajo. Siete, la asistencia y continuidad con la participación. Y el ocho, los recursos disponibles dentro y fuera del aula. Esta información puede recuperarse mediante la observación, las conversaciones, las producciones de los estudiantes, las actividades diagnosticadas y el diálogo con las familias. De verdad que tenemos bastantes fuentes por acá. No es necesario elaborar numerosos instrumentos ni reunir todos los datos antes de comenzar. Conocer al grupo es un proceso que continúa durante todo el ciclo. Las primeras planeaciones pueden ser más abiertas y permitirnos observar cómo participan los estudiantes, qué estrategias utilizan y qué dificultades se encuentran. Las diferencias no deben convertirse en etiquetas. Su propósito es ayudarnos a ofrecer diversas formas de participar, explicar, practicar y mostrar lo aprendido. Una misma actividad puede incluir apoyos diferentes sin perder en un propósito común. Tenemos el ejemplo. La maestra de la escuela primaria Benito Juárez recupera del programa analítico un contenido, su PDA, y el acuerdo de relacionarlo con situaciones de convivencia. Con esa base decide qué actividades realizará con su grupo y qué evidencias observará. Conversemos. ¿Qué conocemos actualmente de nuestros grupos y qué necesitamos seguir observando para tomar mejores decisiones de enseñanza? Idea para recordar. Conocer al grupo nos permite transformar los acuerdos curriculares en experiencias de aprendizaje más pertinentes y accesibles. Número 4. ¿Cómo elijo los contenidos y PDA que voy a trabajar? O sea, esto tendremos que tenerlo muy claro porque es la base de nuestra planeación, ¿no? El programa analítico ya contiene una organización general de los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que el colectivo consideró pertinentes para la escuela. Antes de planear, conviene revisar: uno, qué contenidos y PDA están previstos para ese momento del ciclo. Dos, qué relación tienen con lo que los estudiantes ya han trabajado. Tres, qué avances, dificultades o intereses observamos en el grupo. Cuatro, qué situaciones del contexto pueden ayudar a comprenderlos. Cinco, cuánto tiempo, y aquí es importantísimo tener muy claro el tiempo, ¿no? Sin estresarnos, podemos dar un día, una semana, 2 semanas al trabajo que vamos a hacer de manera general, pero también si es poco más o poco menos, no hay ningún problema, simplemente hay que organizarnos bien, ¿sale? Bueno, y ese tiempo necesitan para desarrollarse con profundidad. No es necesario incluir muchos contenidos y PDA en una sola planeación. Seleccionar pocos y trabajarlos con claridad
puede ser mucho, mucho más valioso que incorporar una lista extensa sin oportunidad de profundizar. También debemos evitar considerar los PDA como actividades que se realizan una vez, dice por acá, y después marcar como terminados. Los procesos de aprendizaje necesitan tiempo, experiencias diversas y oportunidades para que los estudiantes avancen, ¿no? Entonces tenemos una diferente colección, por así decirlo, ¿no? De PDA. El contenido nos va a marcar a qué aspiramos, qué queremos que el alumno logre, y el PDA lo está simplificando, por así decirlo, ¿no? Aquí tenemos un contenido, narración de actividades y eventos relevantes que tengan lugar en la familia, la escuela o el resto de la comunidad. En primer grado, ¿qué se espera? Que los alumnos pues relata historias relacionadas con actividades y eventos, identifica, tenemos, les digo, algunos verbos, ¿no? La secuencia de acciones y los protagonistas, reconoce qué y para qué de una narración, responde preguntas, y recrea y comparte una historia, ¿no? Entonces tenemos algunos verbos que nos van a indicar cómo podemos trabajar a través de ese PDA, el contenido que se está seleccionando, ¿de acuerdo? Tenemos por acá, cuando varios contenidos se relacionan de manera natural, pueden trabajarse juntos. Sin embargo, no es necesario unirlos si la relación resulta forzada. Lo importante es conservar el sentido formativo de cada uno. Tenemos el ejemplo. La maestra de la escuela primaria Benito Juárez revisa los contenidos y PDA relacionados con el diálogo, ¿no? Que es el tema que ellos son como más importante de todos. Como su grupo necesita aprender a escuchar y expresar desacuerdos respetuosamente, decide concentrarse en esos aprendizajes durante varias clases. No lo suelta, pues está algo permanente, 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 permanente. Los procesos educativos y de cambio son tardados, sí, sí requieren mucho tiempo. Conversemos. ¿Cómo estamos seleccionando los contenidos IPDA? ¿Por su relación con los aprendizajes del grupo o únicamente por el orden que aparece en el documento? Y esta reflexión es importante, sobre todo porque rompe con algo que se trabajaba anteriormente. En aprendizajes clave, para hacer el contraste, teníamos que trabajar con el aprendizaje esperado número 1, y después de que lo terminábamos y nos íbamos al 2 y luego al 3 y luego al 4. Resulta que ahora esto cambia completamente. Nosotros podemos elegir con qué contenido iniciar, ¿no? Supongamos que tenemos un problema de convivencia en el aula, que es el tema del ejemplo, y decimos, ¿sabes qué? Mira, a mí me parece interesante la escritura de nombres, pero realmente a mí lo que más me interesa es este contenido, formas de ser, pensar, actuar y relacionarse. Vamos a iniciar con este. Perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Y ¿sabes qué? Mira, más adelante vamos a trabajar con la parte de la democracia como forma de vida, ¿no? Porque necesitamos escucharnos, establecer normas, reglas, acuerdos que aparecen también en el mismo contenido. Perfecto, no hay ningún problema, que todo esto va a ser de manera transversal, ¿no? Que va a estar sucediendo a la vez. Dice por acá, idea para recordar. Elegir contenidos y PDA implica priorizar los aprendizajes que el grupo necesita y darles el tiempo suficiente para desarrollarse. Vámonos con la pregunta 5. ¿Cómo convierto los contenidos y PDA en actividades con sentido para mis estudiantes? Un contenido y un PDA señalan qué aprendizaje buscamos favorecer, pero todavía necesitamos imaginar cómo podrán acercarse los estudiantes a ese aprendizaje. Antes de elegir una actividad, podemos preguntarnos, ¿qué quiero que aprendan, hagan o expliquen? ¿Qué situación puede despertar su interés? ¿Qué experiencias previas puedo recuperar? ¿Qué desafíos les permitirá avanzar? ¿Qué producto, participación o actuación mostrará lo aprendido? Las actividades adquieren sentido cuando ayudan a alcanzar el aprendizaje propuesto. No basta con que sean entretenidas, novedosas o produzcan un trabajo vistoso, que es importante, sí, pero en el fondo necesitan ofrecer oportunidades para pensar, dialogar, investigar, practicar, crear y revisar. Una ruta sencilla puede considerar 3 momentos. Al comenzar, que siempre es así, ¿no? Toda la planeación tendrá que considerar estos momentos. De una u otra manera, no es necesario señalarlos, sino que la misma redacción o estructura nos ayude a pensar en estos momentos, ¿no? Al comenzar, recuperar lo que los estudiantes saben, conocimientos previos, presentar una situación cercana y formular preguntas. El segundo, durante el trabajo, explorar información, intercambiar ideas, resolver situaciones, producir algo y recibir acompañamiento.
Y al cierre, compartir lo realizado, explicar lo aprendido, que tiene que ver con toda esta parte de la metacognición, ¿no? Revisar las dificultades y reconocer qué necesitamos seguir trabajando. Esos momentos no constituyen un formato obligatorio, que es lo que les decía. Pueden desarrollarse en una clase, una secuencia, un taller o un proyecto, según el aprendizaje y las características del mismo grupo. Vámonos con el ejemplo, ¿no? En la escuela primaria Benito Juárez, el grupo analiza un desacuerdo cotidiano, escucha diferentes puntos de vista y propone formas respetuosas de resolverlo. Después, construye acuerdos que podrá utilizar durante el trabajo en equipo. Conversemos. ¿Nuestras actividades ayudan a desarrollar el aprendizaje propuesto o solamente mantienen ocupados a los estudiantes? Idea para recordar. Una actividad tiene sentido cuando permite que los estudiantes se acerquen, practiquen y avancen en el aprendizaje que buscamos. Número 6. ¿Cómo elijo la forma de trabajo, los libros y los recursos que mejor se adaptan a mi grupo? Aquí no existe una sola manera de organizar la enseñanza. Podemos utilizar proyectos, secuencias didácticas, talleres, investigaciones, situaciones problemáticas. Es decir, no todo es proyecto. De pronto se ha compartido la idea de que solamente proyectos, ¿no? Juegos, estrategias, conversaciones, lecturas, actividades prácticas, de todo, ¿no? La elección depende de el aprendizaje que queremos lograr, las características y necesidades del grupo, el tiempo disponible, los recursos con los que cuenta la escuela, las oportunidades de participación que ofrece cada propuesta, así como la complejidad de la situación que se trabajará. No todos los contenidos necesitan convertirse en un proyecto. Algunas veces será suficiente una actividad breve. En otras ocasiones convendrá desarrollar una secuencia de varias clases o un proyecto que relacione distintos aprendizajes. Es decir, tampoco todo va a ser proyecto como cuando salió la rúbrica. Que todo evaluáramos con rúbrica. No, no es así. Sería demasiado problemático, mucho tiempo invertido. Entonces no se trata tampoco de eso. La idea es tener variedad, ¿no? Los libros de texto gratuitos son recursos importantes, pero no sustituyen los contenidos ni los PDA. Y ojo, podemos seleccionar lecturas, imágenes, actividades o proyectos que ayuden a desarrollar el aprendizaje elegido, sin necesidad de seguir el libro de principio a fin. También podemos recuperar materiales de la comunidad, ya sean relatos, objetos, espacios escolares, recursos digitales y experiencias de las familias. Lo importante es que sean accesibles, seguros y útiles para el trabajo de la clase. Los ejes articuladores tampoco tienen que incluirse todos en cada planeación. Se recuperan aquellos que ayudan a comprender el contenido y la situación que estamos trabajando. Ejemplo, en la escuela puede verse así. Para trabajar el diálogo, la misma maestra organiza una secuencia de 3 clases. En una recupera una lectura del libro de texto, utiliza una situación vivida por el grupo y propone una representación breve para practicar la escucha. Conversemos. ¿Elegimos la forma de trabajo y los recursos por costumbre o porque realmente nos ayuda al grupo a alcanzar el aprendizaje? Idea para recordar. La metodología, los libros, los recursos están al servicio del aprendizaje. No son el punto de partida de la planeación. O sea, la planeación está por encima de eso, es el conjunto de todos los elementos para trabajar con los estudiantes. Vamos con el número 7. ¿Cómo puedo saber qué están aprendiendo mis estudiantes y qué apoyos necesitan? Y aquí es una evaluación formativa, ¿no? La evaluación comienza desde que planeamos. Antes de iniciar una clase, necesitamos pensar qué observaremos para reconocer si los estudiantes están avanzando. Las evidencias pueden encontrarse en sus explicaciones y preguntas, la conversación, formas de participar, los procedimientos que utilizan, escritos, dibujos, producciones y proyectos, la manera en que resuelven una situación, las decisiones que toman y pueden explicar, los cambios que muestran a lo largo del trabajo. No es necesario calificar cada actividad, o sea, todo se puede evaluar, pero no todo se tiene que calificar. La evaluación nos da información para tomar decisiones, ¿no? En la conversación con un estudiante puede ser un elemento de evaluación, pero no se tiene que asignar una calificación, simplemente se recupera esa información, ¿sale? Por ello, conviene, dice por acá, conviene seleccionar evidencias que realmente permitan comprender qué están aprendiendo los estudiantes. Importante, en el ejemplo que tenemos para todos ustedes, que aparecen las diferentes partes del contenido, del codiseño, decimos, oye, pues mira,
tenemos un periodo de aplicación, tenemos la situación o tema que se va a trabajar, los campos formativos, y aquí aparece ya las orientaciones metodológicas, conversaciones, lectura, exposición de nombres, gráficas y demás. Ojo, ¿cómo lo voy a evaluar? Bueno, voy a tener muy en cuenta los registros del nombre de la asistencia, que se acuerdan que es uno de los contenidos, el nombre propio, las representaciones de gusto y características, estrategias de conteo, notas de observación, sobre participación, apoyos y formas de comunicación. ¿Cuál sería la idea formativa? Retroalimentación descriptiva y breve. Si se dan cuenta, esto es simplemente un paso para nuestra planeación. Aquí no estamos desarrollando todavía los instrumentos de evaluación, sino estamos mencionando qué nos interesa. Ya en la planeación, ahí sí, lista de cotejo, rúbrica, matriz de valoración, la carpeta del estudiante, el expediente y demás. Ya lo que cada quien elija. La evaluación formativa sirve para tomar decisiones, eso se los adelantaba. Si varios estudiantes presentan la misma dificultad, quizá necesitamos explicar de otra manera, mostrar un ejemplo, ofrecer más tiempo o proponer una nueva experiencia. Algunos estudiantes pueden necesitar apoyos específicos, ya sean instrucciones más claras, materiales, visuales, acompañamiento de un compañero, oportunidades adicionales para practicar o diferentes formas de comunicar lo aprendido. La retroalimentación debe ayudarles a reconocer qué lograron, qué necesitan mejorar y qué pueden hacer para continuar. Señalar únicamente errores o asignar una calificación ofrece poca información para avanzar. Tenemos el ejemplo. La maestra de la escuela primaria Benito Juárez observa cómo los estudiantes escuchan, expresan sus ideas y construyen acuerdos. A quienes todavía tienen dificultad para participar, les ofrece ejemplos de frases y un momento previo para escribir lo que desean decir. Entonces ya hay un acompañamiento. Conversemos. ¿Qué evidencias nos ayudan realmente a comprender los aprendizajes y qué apoyos podemos ofrecer a partir de ellas? Idea para recordar. Evaluar formativamente es observar para comprender, retroalimentar y decidir cómo continuar la enseñanza. Vamos con la número 8. ¿Qué hago cuando mi planeación necesita cambiar? Y es que esto va a suceder. Son momentos que vamos a ver durante todo el ciclo escolar. Seguramente vamos a conocer mejor al grupo, vamos a avanzar mucho en los contenidos, en los PDA, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede. Una planeación es una ruta inicial, no una instrucción que deba cumplirse sin importar lo sucedido en el aula. O sea, no está escrito en piedra, pues. Al ponerla en práctica, podemos describir que los estudiantes necesitan más tiempo, que una actividad no fue clara o que ya dominan aquello que pensábamos trabajar. También pueden surgir ausencias, cambios en la organización escolar, situaciones de convivencia y acontecimientos de la comunidad que hagan necesario modificar lo previsto. De verdad que la planeación es completamente flexible y eso tiene sus ventajas y desventajas, ciertamente, ¿no? Porque tendremos que invertirle más tiempo, más elementos, tenemos que considerarla, pero ciertamente es lo que nos ayuda a que los estudiantes aprendan, ¿no? A trabajar con el aprendizaje. Podemos ajustar algunos elementos como el tiempo destinado, la cantidad o dificultad de las actividades, las explicaciones y ejemplos, la forma de organizar el grupo, los materiales y recursos, los apoyos que ofrecemos, las evidencias que recuperamos. Ajustar no significa improvisar sin propósito, significa utilizar lo observado para tomar una decisión más pertinente. El aprendizaje que buscamos puede mantenerse, aunque cambiemos la manera de acompañarlo. También es indispensable elaborar nuevamente toda la planeación. Puede ser suficiente registrar brevemente qué se modificó, por qué fue necesario y qué resultado se observó. Me está estorbando esto por acá. Esta información será útil para las siguientes clases y también puede compartirse en el CTE. Las experiencias de un docente pueden ayudar a otros compañeros que trabajan aprendizajes o situaciones semejantes, ya sea si estamos en el A y en el B y tenemos que compartir algo o lo queremos hacer. Bueno, ahí está la información, ¿no? Finalmente, creo yo que como comunidad, como compañeras y compañeros, es muy importante apoyarnos. Dice por acá, en la escuela puede verse así. Durante el diálogo grupal, varios estudiantes de la escuela se interrumpen. La maestra decide agregar una práctica en parejas y utilizar tarjetas para organizar los turnos antes de retomar la conversación con todo el grupo. Conversemos. ¿Qué ajustes hemos realizado recientemente? ¿Y qué aprendimos sobre nuestros estudiantes al hacerlo?
Idea para recordar. Modificar la planeación a partir de lo observado es una decisión profesional que permite responder mejor a las necesidades de los grupos. Ahora sí, llevemos a nuestra práctica esta planeación, ¿no? Entonces tenemos este ejemplo donde estamos recuperando paso a paso de todo el resumen, ¿sale? Y al final aparecen también unos elementos para considerar. Familia SEA, también recuerda que en nuestra tienda en línea, todavía no hemos terminado, tenemos algunas planeaciones, ¿no? Tenemos algunas planeaciones, están por acá y platícame, queremos hacer esos videos donde desarrollemos la planeación de manera práctica. El día de hoy fue más teórica, pero tenemos estas dos planeaciones que son completamente de regalo para todo el ciclo escolar y que esperemos que sean de utilidad. Ciertamente tenemos para la fase número 2 y para la fase número 3 estamos avanzando en la construcción de más planeaciones para que tengan toda la información. ¿Sale? Entonces, ¿dónde encuentras el resumen y todos los detalles? Aquí en la tienda en línea www.centroaprendizajeactivo.com. Si escribiste la palabra materiales, seguro ya te contestamos. Vamos en este apartado. Si estás viendo este video después de la fase intensiva, no pasa nada. Cuando veas una colección del CTE, este resumen estará disponible sin ningún problema. Y vamos a avanzar porque en este caso de la fase intensiva, este resumen está en la página número 4, ¿sale? Simplemente lo agregas al carrito, ¿sale? Este es la versión en PDF gratuita. Yo agregué varios materiales, el ejemplo del programa analítico, bueno, así bastantes materiales. Y si solamente agregas regalos, te va a decir que tu pedido no requiere ningún pago. Es para dar las gracias a todos nuestros suscriptores que ayudan a compartir y a dar un me gusta, ¿sale? Así que, familia SEA, solamente agregas tu correo, ahí te lo enviamos, tus datos, en continuar y listo. Todo se te envía inmediatamente. Familia SEA, de mi parte ha sido todo. Les deseo lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos el otro video y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.